Bien, ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta hermosa charla de especializaciones. La idea un poco es contarles acerca sobre las diversas tecnologías que se desprenden del curso de programador Python, qué aplicaciones surgen, distintos mundos, porque bueno, el campo del software es gigante, nos puede gustar un poco de todo, pero hay que elegir por dónde excursionar cada una de ellas. Y la idea es hacer un gran pantallazo sobre las tres especializaciones que actualmente brindamos a partir del curso Programador Python y bajar a tierra el concepto de qué es cada una de ellas y cómo se relacionan, que a veces es lo más difícil de comprender de cómo se relacionan diferentes aspectos en lo que es el software, ya que hay muchos campos. Así que bueno, primero de todo quiero agradecer a todos los que están acá, quiero agradecer a los chicos que se sumaron, a los profes, Héctor, Javier, Joana, siempre apoyando, los profesores de Python. Y bueno, si les parece, arrancamos entonces. Yo antes de arrancar quiero decir que sos el único sin la remera, Ernie. Yo no Sí, te ¿sabes quiero qué matar al pasa? Que hace frente. frío acá en la... Lo Hoy pensé. no, yo también, no tengo la remera porque hace frío. Hace frío, hace frío. Dame un mes más y me vas a ver remera. Tal vez, depende. Tal vez. No, pero todavía estoy achuchado, estoy achuchado. Bueno, bien, como decíamos recién, la parte del ciclo básico de esta carrera de desarrollador Python son los cursos de Python inicial y programador Python, que es, muchos de ustedes ya han terminado ese ciclo, muchos de ustedes están terminándolo y algunos ya hizo alguna especialización, como por ejemplo Analytics, que fue la especialización que estuvo disponible el año pasado. Este año se incorporó Django y se incorpora IoT. Entonces, la idea es mostrarles un poco a todos cómo estas especializaciones se relacionan, como para que puedan saber de qué se trata cada una o dónde hacen foco o qué tecnologías estamos usando. Quiero comentarles que todos los que van a ver ahora en realidad son ejemplos de un video que se publicó a principio de año que se llama La Ruta del Programador, en donde tratamos de bajar a tierra todas las tecnologías relacionadas con lo que sería un posible desarrollador Python, ya que bueno, una de las bondades de Python es que tiene un montón de campos, ¿sí?, de desarrollo. Eso es algo que está buenísimo porque uno dice, bueno, me aburrí de jugar con, no sé, bases de datos, ahora quiero jugar directamente con algoritmos, o quiero empezar a desarrollar en dispositivos, o quiero dar lo que estoy desarrollando actualmente, lo quiero ampliar con estas nuevas adquisiciones, esta nueva tecnología. Esa es una de las grandes fortalezas de Python y se siguen sumando semana a semana nuevos campos donde Python puede ser aplicado. Hasta hace poco se sumó el uso de Python para FPGAs, que es otro tipo de dispositivo, otro tipo de desarrollo en dispositivos. Se está sumando Python fuertemente lo que es dashboards, y se sigue sumando en cada área que va apareciendo. Así que si en algún momento después quieren chusmear el video, después le dejamos el link, pero también lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Innove. En el video principalmente se habla sobre dos soluciones integrales en donde estas tres tecnologías tienen uso. Uno de los ejemplos es el que están viendo ahora, que lo habrán visto varias veces en el curso, que es el medidor de pulso cardíaco o monitor de pulso cardíaco, en donde la premisa es que a través de un dispositivo IoT, que es un dispositivo embebido, es una placa, es un hardware, la idea es capturar las señales de pulso cardíaco de una persona que puede estar en un hospital o puede estar en un hogar, o sea, puede estar en cualquier lado, que tenga acceso a Internet, y a partir del dispositivo y la conectividad llevar esos datos a la nube. Un poco las fortalezas de IoT, como bien dice su nombre, es esa, Internet de las cosas, es lograr conectar cosas a Internet. Y cuando hablo de cosas es bueno, literalmente cualquier cosa. Puede ser un hardware, una placa específica, puede ser una herramienta, puede ser un dispositivo formado como tal, como un monitor cardíaco, ¿sí?, que tenga conexión a Internet, puede ser una computadora, puede ser cualquier cosa que tenga conectividad a un router por Ethernet o por Wi-Fi, o usando algún módem 3G, 4G o 5G. Y una vez que los datos están en la nube, ya los datos están disponibles, que esa es la idea de IoT, es disponibilizar la información, que a veces no solo alcanza con capturar la información y llevarla a la nube, sino que a veces los datos en el medio hay que trabajarlos, porque cuando estamos midiendo
alguna actividad física, a veces sucede que la información que proviene del hardware, de los sensores, del dispositivo, no está de todo pulida, tiene ruido, tiene algunas fallas, y parte también del objetivo del dispositivo de IoT es tratar de pulir esa información para que cuando llegue a cloud esté disponible para que otros servicios la puedan utilizar independientemente de los problemas que hayan surgido en el medio. Y una vez que llega ahí, la información en la nube la pueden consumir otros servicios, ya sea una aplicación web o un sistema de gestión o un CRM, como se puede desarrollar con Django, o un algoritmo construido en Python o utilizando inteligencia artificial para poder sacar nueva data de esa información, sacar insight, como por ejemplo se ve en el grafiquito de la derecha, donde a través de la información de todos los pacientes arrojar una alarma cuando algunos parámetros se van por fuera de lo esperado. ¿Y cómo saber si los parámetros se van por fuera o no de lo esperado? Bueno, lo puede decir un doctor con su experiencia, lo puede decir un sistema que se encarga de monitorear capaz 500 o miles de pacientes al mismo tiempo. Algo importante es que, bueno, el concepto de IoT fue creciendo un montón y hoy en día yo les acabo de mencionar que la idea es que uno lleva los datos a la nube y en la nube los consume a otros servicios, pero hoy los dispositivos IoT son súper potentes, entonces todo lo que les acabo de mencionar puede convivir en el dispositivo. Entonces, la complejidad del hardware se asemeja más a una PC. O sea, cada vez los dispositivos, el hardware se asemeja más a cómo funciona una PC y permite correr un Django, si quisiéramos, en una Raspberry, o algoritmos de inteligencia artificial. No sé si chicos si quieren sumar algo respecto a este ejemplo. Yo mientras voy a buscar un... Sí, también la parte de IoT, ahora por ahí lo van a sentir hablar también como Edge Computing, es como que se le está tratando de dar una nueva, un alias, ¿sí? Todo lo que es la parte de IoT estuvo pegando muy fuerte hace algunos años, fue como un auge muy grande, hoy por ahí está más en boca de todos el tema de inteligencia artificial, pero lo cierto es que, digamos, cada una de las patas que vemos acá, ¿sí? Forman parte de una solución end-to-end, o sea, de punta a punta, ¿sí? Lo que sería las soluciones en el área de IoT están más enfocadas a la recolección de datos, ¿sí? Tal vez procesarlos y enviarlos a la nube, como bien decía Hernán. Estoy Sí, un tratando de poco... limitarme para no hablar tanto, viste cómo soy. Joana ya se ríe. Sí, Está algo perfecto. importante para mencionar es que realmente, o sea, los dispositivos avanzaron un montón en los últimos 10 años. Hace 10 años IoT era lo que recién estaban haciendo como término, como terminología, y hoy ya tenemos al alcance dispositivos que entran en la palma de la mano, que realmente son súper potentes, tan potentes como una pequeña máquina, y permite ejecutar Python, sí que es algo súper poderoso, porque ahorra un montón de tiempo de desarrollo. Tal vez algunos de ustedes ya programaban en otro lenguaje y una de las cosas que más les gustó de Python es qué fácil y qué rápido puedo hacer las cosas. Y eso hoy se valora un montón porque una de las cosas que tenía la electrónica detrás es, uy, cuánto tiempo de desarrollo y esfuerzo llevan las cosas y eso se está empezando a reducir un montón. Y también permite reducir costos porque la ventaja de colocar un pequeño dispositivo en un lugar y correr un servidor web como Flask o como Django o correr un modelo de inteligencia artificial en un dispositivo hace que no estemos pagando cloud. ¿Sí? Que está bueno, está buenísimo cloud, pero lo malo que tiene es que, bueno, presenta un costo que no existe cuando compramos el dispositivo, que lo pagamos una sola vez y lo utilizamos hasta que su vida útil termina. ¿Qué es cloud? Qué buena pregunta. Bueno, ahora vamos a, vamos a ir a otro ejemplo para hablar un poco más acerca de qué es cloud. En el curso de programador Python hacemos mucho énfasis en lo que son las siglas ETL, ¿sí? Las siglas ETL, que viene de extraer, transformar y cargar, ¿sí? Y no por nada estas tres especializaciones hacen mucho foco en eso. ETL es como al fin y al cabo, es como un trípode, son tres pilares que son súper importantes mutuamente. Uno no puede tener uno sin tener al otro. Es como la analogía backend y frontend. Yo no puedo tener solo backend sin tener frontend, o no puedo tener solo frontend sin tener backend. Entonces, el hecho de que yo desarrolle un sistema integral, que es de punta a punta, como dijo Héctor, requiere de todas las partes.
Y aunque uno puede ser especializado en la parte de transformación de datos, ¿sí? Yo no sé, soy especialista en cómo consumir los datos de una API, cómo consumir los datos de una base de datos, cómo consumir los datos de un archivo y transformarlos, ¿sí? Que transformarlos es darle la forma que el negocio lo necesita o mostrarlo de la forma que el cliente lo espera. Eso es la transformación. Yo no puedo solamente dedicarme a eso si no tengo las otras patas que me rodean. Y eso a veces implica tener que hablar con las otras patas. ¿Qué quiero decir? Yo puedo ser especialista en transformación de datos y mostrarlos en una interfaz, pero los datos, si yo no sé dialogar con la persona que me va a dejar los datos disponibles, no los voy a poder consumir, ¿sí? Lo que siempre hablamos cuando empezamos con PEP 8 es que es muy importante de que todos tengamos una misma forma de trabajar, un estándar, para poder dialogar con otros desarrolladores o para poder interpretar código de otro y poder construir sobre eso. Y un poco eso es la idea con los pilares de TL. Uno puede dedicarse a una parte, pero tiene que poder hablar con el resto para poder saber cómo pedir la información o los datos que necesite y cómo brindárselos a la siguiente etapa. Entonces, por ejemplo, respecto a cloud, ¿sí? O sea, ¿qué es cloud? Si yo tengo que, por ejemplo, desarrollar un sistema como el que está acá, que es un sistema de vigilancia, en donde a través de una cámara el sistema envía la información a la nube, a cloud, para determinar si la persona que está a la puerta es una persona conocida o no, o sea, si es vamos a decir de una manera, si es un intruso o si es un perro, si es un gato, toda esa información que toma la cámara, que podría ser a través de IoT, que es el encargado de tomar la información de la cámara, transformarla en datos, si la cámara es video, la transforma en datos y mandarla a la nube. Y en la nube es el lugar donde yo voy a tener, por ejemplo, un servidor web como Django, donde va a consumir los datos de entrada, ¿sí? Django va a estar alojado en la nube, quiere decir que está alojado en un servidor. Un servidor puede ser Python Anywhere, puede ser Heroku, si estoy haciendo algo chiquito de prueba, o puede ser AWS, Amazon, puede ser Google o puede ser Microsoft con Azure. Cloud finalmente es el lugar donde yo voy a dejar disponible mi servicio para ser accedido desde Internet. Y la ventaja de usar cloud es que, bueno, uso los recursos de la empresa que me brinda el servicio cloud, ya sea Amazon, Google o Azure, me van a dar servicios, y con servicios me refiero, me van a dar un servidor que me van a dejar utilizar para poder calcular o ejecutar cálculos, que en este caso sería, me llega el video, que me lo está dando la cámara a través de IoT, llega a mi cloud, a mi algoritmo cloud, el algoritmo que en este caso hecho con inteligencia artificial y computer vision, se fija si lo que hay en el video es una persona, un intruso o un animal, y esa información se la traduce al servidor de Django, y el servidor de Django lo muestra en una aplicación web al usuario, al cliente final, quién está en la puerta. ¿Sí? Ese es todo el camino de extrae, transforma y carga. En este caso IoT es el que extrae, el que transforma es la parte de inteligencia artificial, y el que carga la información o la muestra al usuario finalmente es la aplicación web desarrollada en Django. No sé si eso confunde o responde más la pregunta, Diego. Bien, exactamente. Sí, cuando nosotros siempre nos referimos al cloud es dónde está alojado el servicio en la nube para que pueda acceder cualquiera a través de Internet. Nosotros en cloud podemos alojar tanto la aplicación web como el modelo de inteligencia artificial o no, sí, que es lo que mencionaba antes. Hoy los dispositivos donde uno desarrolla con IoT son tan potentes que podría tener todo en el dispositivo. O podría tener, por ejemplo, cloud, la aplicación web, porque necesito que la aplicación web se pueda acceder desde cualquier parte del mundo, pero tal vez el algoritmo de inteligencia artificial lo consumo en el dispositivo para que a cloud no le tenga que enviar todos los datos de video, que es mucha información, entonces a cloud solo le llegaría quién está en la puerta. Claro, la cámara en realidad es el sensor, ¿sí? Es el que produce información, y el que consume el sensor es un dispositivo alojado cerca de la cámara, el dispositivo sí, el dispositivo IoT, la cosa conectada a Internet. Que puede ser desde una Raspberry, una computadora, ¿no? Puede ser Claro. algún lugar donde, digamos, corre un software que puede enviar los datos a la nube.
Exactamente, es una cosa, como bien dice su nombre, y puede ser cualquier cosa, valga la redundancia. Uno, si va a vender un producto, no va a colocar una máquina, una PC literalmente hablando, porque una PC puede valer entre 600 y 1000 dólares. No tiene sentido colocar un semejante aparato para consumir los datos de una cámara, pero si es algo que estamos haciendo para nosotros, si tenemos una PC disponible, podemos usar nuestro PC como IoT y usar la PC con los algoritmos de Python que usamos para poder transformar los datos que vienen de la cámara en, con inteligencia artificial en qué objeto o qué persona o qué está delante de la puerta. Cuando sí ya vamos a producción y decimos, bueno, yo quiero comercializar este producto, intento buscar el dispositivo que mejor se ajuste a mis necesidades al mejor costo. Sí, justo iba a mencionar eso un poco lo que decía Cerny, que agregarle conectividad a Internet, hay placas de $2 o $1 que ya le da Internet al dispositivo. Entonces, fíjense, a nivel hogareño, hoy por hoy hay lavarropas y heladeras que vienen con conectividad. Imagínense lo que sale una heladera, agregarle $2 para ponerle Internet, digamos, y darle una funcionalidad extra, no es un costo realmente significativo. Y yo la verdad tengo una heladera que tiene internet y la usé una vez para probarlo nomás. Creo que la heladera debe ser el equipo con menos utilidad de ponerle internet. Pero piénsenlo esto a nivel comercial, ¿no es cierto? Más allá del uso hogareño, que tiene varios usos. Puede ser, por ejemplo, sensores para detectar si el jabón de los shopping, de los baños de los shoppings, qué nivel tienen de jabón. Entonces, en vez de tener una persona recorriendo todos los baños y viendo si hay que reponer o no el jabón, simplemente desde una central o desde un centro de operaciones pueden controlar ese tipo de cosas, pueden controlar las luces o cualquier cosa que tenga el shopping o lo que sea que quieran controlar, en vez de tener que estar una persona recorriendo. Y si lo pensamos más allá todavía, imagínense poder ver a distancia la cantidad de nafta que hay en cada surtidor de las estaciones de servicio, ¿no es cierto? Obviamente cuando el camión de nafta va a repartir, cobra por ir. Y en el momento en que llega no le importa si tiene que recargar o no, o cuánto tiene que recargar, cobra porque fue. Entonces, si nosotros podemos anticiparnos a eso y poder ver, como decía Ernie, quizás con un modelo de inteligencia artificial o ver el consumo que vaya a tener y proyectarlo, si nosotros además podemos ver remotamente los niveles esos, nos podemos ahorrar muchísima plata si fuésemos los encargados de distribuir la nafta, ¿no es cierto? Nos ahorramos mucha plata con un costo muy, muy bajo. Entonces, tiene muchísimo potencial lo que es IoT o agregarle Internet simplemente a algún equipo, ¿no? Sí, digamos que el mayor potencial de subir todo a Internet es tener un gran volumen de datos, o sea, tener muchos datos. Porque cuando uno tiene muchos datos, puede usar ahí inteligencia artificial para interpretar y sacar conocimiento que a simple vista no es fácil eh, de obtener. Como dijo Javier, hacer un pronóstico de cuánto combustible debería cargar la semana que viene en función de la época del año que estoy y en función de los últimos 5 días, por decir algo. Que eso cuando uno lo hace tal vez de forma en un solo lugar, o sea, si yo hago esa proyección solo para una tienda, una estación de servicio, puede ser que ese sistema no sea preciso, pero si estoy haciendo ese análisis con todas mis tiendas al mismo tiempo, aumento mucho más la probabilidad de que el sistema entienda cuál es el patrón de consumo. Esa es un poco la idea de subir las cosas a Internet, es que estén disponibles para todos. Y la idea de que la información llegue a Internet y la podamos utilizar, bueno, ahí tiene que haber una base de datos de por medio, ¿sí? O sea, uno almacena la información para usarla de forma presente y de forma futura, y para que esa información se pueda utilizar de forma futura e interpretar, ahí viene la parte del backend de la aplicación web, que la información esté disponible y se pueda ser consumida por el usuario, o sea, por el cliente final que quiere saber, por ejemplo, cuál es el pronóstico para la semana que viene, o para el algoritmo que va a hacer la estimación. Entonces casi siempre el punto medio es una base de datos entre todos los sistemas. La base de datos es el lugar donde toda la información queda almacenada para que todos los sistemas que lo rodean la consuman. Y como bien muestra este ejemplo, el ejemplo de la izquierda, cuando el sistema determina que la persona que está en la puerta es una persona conocida o no, la información vuelve al dispositivo para, no sé, por prender una luz o prender una alarma. Entonces, hoy la información no solo va en una dirección, es bidireccional. Va a la nube y vuelve,
y normalmente el sistema, cuando vuelve la respuesta del sistema, toma una acción. Entonces, un poco la idea de cada uno de los sistemas es dónde está parado. Sí, como bien dijimos hasta ahora, IoT se centra mucho más en lo que es la recolección de datos, porque Ujú. es la unión entre lo físico y lo digital, es lo que transforma lo que son la captura de información mediante sensores, como puede ser una cámara que está mirando, que está produciendo video, y llevarlo a la nube. Eso es lo más importante, captura la información del mundo físico y la disponibiliza en la nube. Mientras que Django se centra en que la información quede almacenada, es decir, se trabaja mucho en la parte de base de datos y que esa información se pueda transformar para mostrar al cliente con la lógica de negocios que necesita el cliente. En este caso, la lógica de negocios es interpretar si hay un intruso o no. Esa es la lógica de negocio, tan simple como eso. Es darle el uso a los datos para los cuales el cliente final lo necesita. Y Analytics se Sí, encarga más de la transformación. Usa todos esos datos para poder generar un pronóstico o valor agregado a lo que se está haciendo. sí, ni hablar ahora, ahí medio como para cerrar el tema, que también algo que pueden aprovechar, que algo que ustedes aprendieron hasta ahora es el tema de la automatización de cosas, ¿no? Cuando uno hace recolección de todos estos datos y después los mandamos a un backend, pero también aparece esta figura de poder automatizar un montón de cosas, yendo, por ejemplo, a lo que decía Javier. Nosotros hacemos un recorrido y vamos recolectando todos los datos de los niveles de combustible de los distintos lugares, y eso se carga automáticamente, algo que por ahí, digamos, anteriormente se haría a mano, ¿sí? Y todo este proceso de estimación y demás se hace todo de manera automatizada. Entonces, digamos, como para que también tengan en cuenta la base que lograron hasta ahora, hasta programador Python, ¿sí? Sí, 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 digamos, dale, perdón, no, Javi. perdón. No, no, iba a decir que esto no está limitado solamente a un tipo de dispositivos o a un, digamos, no es que solamente funcionaría con una sola cámara o muchas cámaras, sino que también se puede combinar distintos dispositivos. Obviamente toda esa lógica la definirá en el servidor o en la nube o donde sea que se procesen los datos, pero no son incompatibles, por ejemplo, utilizar la cámara y al mismo tiempo un sensor de temperatura para ver la temperatura dentro de la casa, o por ahí el sensor de la puerta, a ver si está abierta o no la puerta, ¿sí? Por ahí parece medio obvio, pero no está de más el detalle ese, ¿no es cierto? Pueden hacer en este caso un sistema más de domótica, como lo plantea Hernán en el ejemplo, pero tranquilamente se pueden combinar varios sensores de distintos tipos o de distinta naturaleza, ¿no es cierto? Sí, Julián. Juli. Sí, ¿qué tal? Y me surgió una consulta, más que nada en la parte de Internet de las cosas, también podría como entrar, aparte de recolectar datos, manipular o, digamos, accionar, no sé, o motores o como que la parte que ejecuta cosas, me refiero, también en lo físico. Sí, es bidireccional esto, ¿no es cierto? IoT se encarga en sí de la conectividad en sí, ¿no es cierto? Como te decía antes, por ahí el ejemplo de la heladera, uno le puede cambiar la temperatura a la heladera, ¿sí? O por ahí puede activar el lavarropas o abrir una puerta. Puede ser por ejemplo, que alguien le avise, che, estoy en la puerta y uno sea capaz de controlar y decidir si le quiere abrir la puerta o no a esa persona. ¿Sí? O sea, IoT es simplemente simplemente parece como que es muy fácil, ¿no? Pero es la conectividad y además todo lo que trae atrás, ¿no es cierto? Hay obviamente problemas de seguridad y todo eso, ¿no? Pero es bidireccional eso. Ujú, así es. Claro, claro. Yo lo que quería mencionar es que, como dijo Héctor, en programador Python es curso donde se ven muchos pilares del software en sí, o sea, del desarrollo de software, donde hacemos mucho foco en APIs, bases de datos, JSON y manipulación de información, porque eso es algo súper general, ¿sí? Más allá de estas tres especializaciones que les estamos mostrando ahora, o estos tres campos, todos los campos del software hoy en día se basan en general en datos, por lo cual una base de datos está disponible, en cómo compartir los datos entre distintos sistemas, que hoy particularmente se usa casi todo con APIs o se hace con JSON. Entonces, todo lo que vieron en el programa Python es algo súper general
O sea, son herramientas generales de cualquier área que se desarrolle luego a partir de eso. Son los fundamentos de todo lo que se construye arriba. Entonces, IoT, Django y Analytics se basan principalmente en el uso de esas herramientas. Bases de datos, APIs, JSON, consumo de información y cómo mostrársela a la persona que está interesada. Piensen que, como dijo Javier, IoT es bidireccional con el mundo físico, pero finalmente lo que genera es que IoT transforme el mundo físico en datos. Entonces, es una forma más de manejar información. Entonces, un sensor lo pongo como una entrada de datos, como si fuera un archivo, o actuar como si fuera una consola. Finalmente, estamos transformando el mundo físico en datos que pueda ser manipulado por nuestro sistema. Hernán, no sé si más de uno por allí capaz si quiere saber si hay que hacer algún tipo de inversión en la especialización de IoT Bueno, esa es una buena pregunta. para Eh, aclarar. va- Me parece bien. Vamos ahora a hablar de cada una puntualmente, así después entramos a ese detalle. ¿Les parece bien? Dale. Bien. Bueno, empecemos con Django. Para poder como hablar sobre la fortaleza donde cada una se para, más allá de que todas se relacionan con todas, al fin y al cabo, como hablamos, hicimos este pequeño diagrama de radar donde colocamos los pilares que nosotros creemos que vienen de programador Python, que son útiles en cada una de estas especializaciones, que son bases de datos, APIs, deploy, que cuando hablamos de deploy es producir el software o la herramienta que se va a usar en el lugar definitivo, ¿sí? Deploy es llevar nuestro algoritmo al lugar de uso, al lugar final, al lugar donde el usuario lo consume. Algoritmos, que es cualquier librería o técnicas que usemos para poder manipular o transformar datos. Y testing, que es, bueno, como dice su nombre, es probar cosas, o sea, todo lo que tiene que ver con probar que las cosas funcionen en el lugar donde lo vayamos a utilizar. Entonces, basados en él fue que describimos cada una de las especializaciones. Y a la derecha colocamos lo que son como las herramientas o tecnologías principal que se utilizan cada una. Por ejemplo, bueno, Django tiene mucho peso en APIs, bases de datos, Mediploy, en algoritmos y en testing. Eso es porque Django, bueno, Django es un sistema de desarrollo, es un framework, ¿sí? Es un sistema para desarrollar aplicaciones web y una de las cosas más importantes de una aplicación web para que pueda ser utilizada es que tenga base de datos, o sea, que haya datos almacenados para ser utilizados y los datos al fin y al cabo se manipulan y se comparten con el frontend o otro servicio mediante APIs, la interfaz entre los servicios de backend. Por eso ya mucho peso en APIs y en base de datos. Se sigue trabajando mucho en base de datos. Más allá de SQLite se usa PostgreSQL, o sea, se usa un motor más potente que el que se ve en programador Python. Y al trabajar con APIs se usa también un motor especial de Django, que es Django REST Framework, que permite construir APIs súper escalables, o sea, que estén bien documentadas, que sean a prueba de fallos y que sea más fácil de desarrollarlas, que se puedan hacer 20, 30 APIs en lo que se hace con Flask 5 o 6. Un poco la idea es eso, ayudar a automatizar el desarrollo de APIs. Como Django está más cerca de producción, o sea, quiero decir, como Django al fin y al cabo es un desarrollo de aplicaciones web y la aplicación web es lo que consume el usuario final, también en este curso se ve mucho lo que es Docker, ¿sí? Que es el sistema por excelencia para poder hacer el deploy, o sea, llevar la aplicación al sistema final, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, habíamos usado en programador Python, Python Anywhere o Heroku, pero lo habíamos hecho de la forma más fácil posible, que es subiendo el código a mano. Pero imagínense si ustedes tienen que cambiar, tienen algún problema en el sistema y tienen que hacer una actualización y lo tienen que hacer en un montón de servidores al mismo tiempo. Si lo tuvieran que hacer a mano, tal vez están una semana entera tratando de solucionar un bug por un descuido. Entonces eso, bueno, obviamente así no se trabaja porque no escala, ¿sí? Si uno está desarrollando una aplicación para miles de cientos de usuarios, no podemos estar arreglando un problema por cada usuario que tenemos. Entonces, por eso incorporamos Docker, es una de las herramientas más importantes también de este curso. Y como se utiliza Docker y se utiliza bastante, cada vez que estamos más cerca de deploy, también nos acercamos a algo que muchos temen, que es la consola, ¿sí? La consola, cuando trabajamos cloud,
trabajamos con servicios web, trabajamos con Docker, trabajamos con consola. Esa es una de las cosas a tener en cuenta, que está buenísimo y que es uno de los objetivos del curso es que le pierdan el miedo a la consola y interactuar con servicios, que, ya sea Docker o cualquier servicio cloud. Ujú. Sí, es perderle el miedo, después la van a amar a la consola, creo. No, no conozco a nadie que no le guste la consola una vez que aprendió a usarla, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Bueno, un poco la idea del curso es formar profesionales para trabajar, digamos, en el área de backend, ¿no? Es como el fuerte de este curso, con una herramienta que te da un marco de trabajo como Django para el desarrollo de aplicaciones web. Ahora, más allá de eso, nosotros siempre tratamos de brindar en los cursos cosas que no son propiamente, por ejemplo, de una herramienta como Django, no es que van a aprender solamente Django, si bien ese es el nombre del curso en sí, sino que son cosas que van por fuera y que son muy, muy valiosas, sobre todo en el mercado laboral, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de Docker, estamos hablando de una herramienta muy potente, al igual que cuando hablamos de Postgres, ¿sí? Un sistema de gestión de bases de datos que, digamos, es una de las más utilizadas. Django REST Framework para solucionar y para hacernos la vida más fácil con el tema de las APIs, que, digamos, hoy por hoy con esto, digamos, estás laburando en calle y estás laburando muy bien. Y bueno, la idea es justamente, el curso tiene un fuerte enfoque en eso. Sin embargo, como ahí vemos, tiene HTML y CSS, la idea es darle un enfoque integral, ¿sí? Es decir, es un curso, digamos, fuertemente orientado al backend, pero sin embargo también vemos las bondades que tiene Django con respecto al frontend y para preparar, digamos, una aplicación web completa, ¿sí? Entonces, terminando, ya sea esto o alguna de las otras especialidades, en este caso, ¿sí? Con respecto a las aplicaciones web, con lo que ustedes vienen viendo desde Python inicial, programador Python, y terminando esto, ya ustedes pueden sacar aplicaciones web completas, ¿sí? Desde el backend hasta el frontend, ¿sí? De hecho, hay chicos que están ahora acá con nosotros, que por ahí no los conocen, los que están en PP, que están cursando conmigo Django, ¿sí? Y estamos viendo la parte justamente de frontend. Entonces, digamos, la idea es dar un enfoque bastante completo, ¿sí? En toda la solución. Ujú. Sí. Sí, algo importante a mencionar es que tanto Django como IoT son dos campos muy cercanos al cliente, ¿sí? Porque el dispositivo está en el lugar del cliente, porque el cliente usa nuestra aplicación, por eso tienen fuerte la parte de deploy. Entonces, es importante conocer tecnologías que van por fuera de lo que es Python o Django, como Postgres o Docker, porque a veces nos va a llegar peticiones de otra persona o otro departamento que nos va a decir, necesito integrar esto en tu aplicación o necesito integrar esto en tu dispositivo. Y uno como desarrollador ahí tiene que dialogar con esa persona para poder integrar todo en un solo lugar. Entonces, por eso nosotros tratamos de brindarles a ustedes herramientas que van más allá de Python, que les permitan defenderse en cualquier implementación de cualquier sistema, sea Django o no sea Django, como ya vamos a hablar después. Sí, incluso sea Python o no sea Python. Se ven muchas Claro. cosas teóricas importantes que les van a permitir desenvolverse con otros profesionales y no pasar por alto, digamos, la parte de APIs, que, digamos, es muy, muy importante porque recordemos, como habrán visto en PP, que es la parte de interconexión entre distintas tecnologías, ¿no? Independientemente del lenguaje en el que estén trabajadas. Ujú. Así es. Bien. No sé si alguno tiene alguna duda puntual de lo que hablamos hasta ahora antes de pasar a Analytics, si no, después dejamos el espacio para hablar al final. Sí, no me quedó bien claro lo que era Docker, o sea, yo entendí como que sería, si tenés un problema en tu algoritmo, sería como hacer el commit directamente a la página web o algo así. No, ¿vos conocés lo que son las máquinas virtuales? Sí. Bueno, es algo similar a una máquina virtual, Ah, pero claro. mucho más, vamos a decirlo rápido, así, más eficiente, más liviano, ¿sí? Te permite a vos generar un entorno virtual de trabajo para correr tu software y eso es compatible con un montón de plataformas que están cloud, entonces vos podrías correr
tu software que está almacenado en una imagen de Docker, ¿sí? En cloud, digamos. Sí, Claro. digamos, Docker, como bien dijo Héctor, es una máquina virtual optimizada para este tipo de cosas, pero cloud o todos los servicios cloud o todos los servicios que montan aplicaciones web o pensadas para dispositivos, usaron Docker como si fuera un sistema de lanzamiento de programas. Entonces, vos podés entrar, si no sé, alojaste Django en Heroku, voy a decir algo. Vas a Heroku y vos podés decir, bueno, quiero que a todas estas aplicaciones hagas este deploy. Y si no hubiera sido así, hubieras tenido que hacer el push y el commit y todo lo que sea necesario por cada programa de forma individual. Entonces, Docker como simbolito es como si fuera un barco que lleva contenedores y cada contenedor es una aplicación en un cliente. Entonces, un poco la idea es automatizar la forma en que yo despliego mi sistema al mundo. Sí, y además es una capa de abstracción, ¿no es cierto? Si estás en una PC o donde sea que estés, que por ahí corren muchas aplicaciones, te puede llegar a pasar que ciertas aplicaciones requieran una versión puntual de un módulo y otra por ahí requiere otra aplicación. Entonces Docker también te lo abstrae. Así es. Ujú. Sí, es importante también porque, digamos, no es solo porque es una herramienta genial, sino porque, digamos, las empresas laburan con esto, ¿entendés? Entonces es muy necesario desde ese punto de vista, porque vas a tener que hablar con la persona. O sea, vos vas a ser el desarrollador que va a hacer el software y vas a tener que hablar con la persona que implementa ese software, ¿sí? A veces te va a tocar hacer vos, ¿sí? Porque por ahí la empresa, digamos, vas a tener que hacer todo. Pero si no, vas a tener que entender cómo es el proceso. Bueno, esta es un poco la idea también de implementar esto. Ujú. Así es. Sí, como dijo Héctor, la idea de nosotros hacemos foco en lo que es más importante para, vamos a decir, la industria del software, pero tratamos de dar un perfil que sea integrador, porque no todas las empresas trabajan igual y hay muchos lugares donde van a tener que hacer todo, que está buenísimo, van a aprender un poco de todo, y un poco la idea es que darles las herramientas para que se puedan defender en ese aspecto. Ujú. Lo que es full stack, recién consultaban, en realidad full stack sí tiene, digamos, la parte de disciplina del backend y del frontend, pero hoy comercialmente lo que se busca como full stack depende, digamos, del requerimiento, ¿no? Porque hay muchos lenguajes, ¿sí? Para soluciones diferentes. Entonces vos, por ejemplo, si tenés que hacer un frontend, te puede tocar hacerlo con JavaScript, con librerías como React, Angular, Vue, ese tipo de cosas, ¿sí? O podrías hacer una solución full stack solamente con esto, pero, digamos, es limitado para la demanda del mercado. Esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros no lo publicamos como un curso full stack. ¿Mm? O sea, Claro, te damos herramientas para defenderte, pero, digamos, no te estamos diciendo, che, mira con esto, eso es un re full stack. como bien dijo Héctor, hoy full stack es una palabra que se usa, pero depende del campo donde se aplica, depende quién la esté llamando full stack. La Sí, parte es de, muy difícil definir lo que es un full stack, ¿no es cierto? ¿Cuándo se empieza a hacer full stack? por lo menos, no sé, el lugar donde estoy al menos full stack es una persona que le decís, che, ¿entendés de todo? Pero mira que no soy experto, no importa, ¿entendés de todo? Bueno, necesito que hacer esto más o menos rápido, no va a ser muy escalable, va a ser para esto concreto, listo, y lo hace. O sea, es una persona que sabe tal vez mucho de backend y se defiende con el frontend, o sabe mucho de frontend y se defiende con el backend. Porque es muy difícil ser especialista en las dos cosas, porque Sí, la vida es una sola. necesitas muchísimos años de experiencia. Sí. Si sos un full Sí, la stack realidad serio, es ¿no? que, sí, tal cual. Porque otra cosa es el seniority, ¿no? Entonces ustedes por ahí van a escuchar que son full stack junior. Es un tipo que terminó un montón de cursos, pero no tiene experiencia de trabajo. ¿Entendés? Entonces, ojo con esas cosas. Ujú. Bueno, no sé si Bien. quieres pasar ya. Pasemos, después igual vamos a dar un espacio para volver a charlar de todo. Bueno, hablemos ahora de Analytics, ¿sí? Volviendo a los pilares, Analytics, como se ve a la legua, el lugar donde más hace foco el concepto de Analytics, el concepto del curso, es en el uso de algoritmos, o sea, en el uso de herramientas para poder transformar y manipular información para generar un nuevo valor, o sea, generar conocimiento.
porque un algoritmo uno puede partir desde algo tan simple como decir, si yo tengo una serie de valores, calculo el promedio de todos los valores para sacar un promedio que representa todos los valores, ¿sí? Eso es un clásico algoritmo básico que es el del promedio, y es un algoritmo, ¿sí? Es sacar el promedio de todos los valores para entender una tendencia, por ejemplo. Entonces, si yo, volviendo lo de las estaciones de servicio, si yo saco el promedio del consumo de mi auto en diferentes momentos del día, más o menos a la misma velocidad, bueno, puedo sacar el promedio de consumo por kilómetro, ¿sí? Eso es un algoritmo simple y básico, y la idea de este curso es construir algoritmos súper complejos basados en el uso de herramientas, ¿sí? Porque si no nos pasaríamos la vida escribiendo un solo algoritmo desde la base. Entonces, la idea del curso es utilizar herramientas que ya nos provee facilidad o soluciones para construir algoritmos sin tener que ser un experto matemático, ¿sí? Porque si no, de nuevo, estaríamos solo un curso haciendo un solo algoritmo. Y parte desde el uso de herramientas como tal vez muchos escucharon, que es Pandas, que es para poder consumir y manipular información de forma en tablas, como un CSV, hasta el uso de TensorFlow para Computer Vision, o sea, para visión por computadora. Al fin y al cabo es un curso que va desde el uso de datos, de consumo de datos en forma de tablas, al consumo de datos en forma de imágenes. Es bastante abarcativo. También un poco la idea, por lo que decía Héctor antes, es nosotros en este tipo de cursos damos el panorama de todos los perfiles, porque el nombre del curso es bastante genérico, Python Analytics, porque en realidad se desprenden diferentes perfiles. Se desprende el perfil de Data Engineer, que es la persona que en realidad hace mucho foco en esta parte, que es cómo consumo la información, o sea, bases de datos y APIs, que es más parecido a lo que se ve en programador Python. Después está la parte de Data Science, que es la persona que sabe mucho qué algoritmos utilizar y cómo funciona cada uno, ¿sí? Tiene mucha fortaleza acá, pero no sabe prácticamente nada sobre cómo ese algoritmo que creó llevarlo a la vida real, por así decirlo, o sea, llevarlo a la práctica. Y después está el Machine Learning Engineer, que capaz no sabe en concreto exactamente cómo funciona un algoritmo por detrás, pero sabe cómo implementar ese código en un sistema para que se pueda consumir. Entonces el curso toca los tres perfiles. Toca los tres perfiles haciendo más foco en el uso de algoritmos con las herramientas que ya existen para eso, que son Pandas, Keras y principalmente TensorFlow. Es un curso que no tiene mucho de deploy, ¿sí? Tiene bastante poco en comparación a los otros, porque en este curso se utiliza bastante lo que son los Jupyter Notebooks, que es un formato de archivo Python, ¿sí? O sea, es como un .py, pero con otro formato, lo cual ayuda un montón para hacer ensayos de laboratorio, vamos a llamarlo de alguna manera, pero lo aleja un poquito de lo que es producción. Por eso deploy tiene menos puntos en deploy. Pero con lo que ustedes vieron de programador Python y lo que ven en este curso, ustedes pueden hacer un deploy en Flask o un deploy en Django. Por eso no se hace mucho foco en este curso en deploy, porque ya se basa de que en programador Python adquirió los conceptos para poder hacer una aplicación web y poder montar cualquier servicio ahí. Diego pregunta, ¿qué usaste, Hernán, para poder hacer lo de los Sims? Bueno, lo de los Sims es Te un van a volver hermoso... loco, ¿eh? Te van a volver loco. Es un hermoso... a mí me encanta integrar cosas, ¿sí? A mí me encanta mezclar las cosas y sacar un nuevo algo. En los Sims se usa visión por computadora para poder reconocer a los personajes en la imagen, ¿sí? Un video es un conjunto de imágenes al fin y al cabo. El área que se encarga de traducir la imagen en datos es visión por computadora. Dado una imagen, te extrae qué información hay presente ahí. Obviamente que eso requiere un entrenamiento, porque uno le tiene que decir, bueno, esto es un Sims, esto no es un Sims. En el curso de Python Analytics hace algo muy similar, pero con los Simpsons, ¿sí? Se identifica a los diferentes personajes de los Simpsons en imágenes. Es el mismo concepto que se usa para los Sims. Pero después hay todo un temita detrás, que es que el sistema de detección, sí que es eso, es detección, no es perfecto. Entonces, cuando el sistema de detección falla, si por ejemplo falló en reconocer al Sims, tiene que haber todo un sistema por detrás que ayude a determinar qué Sims era cuando el detector falla. Y ahí es donde entra la parte de aprendizaje automático o machine learning, con técnicas de clasificación, con técnicas de segmentación, donde dicen, bueno, yo no sé quién es esta persona puntualmente, pero dado su contexto, puedo inferir o puedo pronosticar quién es. O sea, si falló el visor, si falló Computer Vision,
algoritmos detrás que están diciendo, bueno, no estoy seguro quién sos, no me lo está diciendo mi algoritmo de TensorFlow con Computer Vision, pero puedo usar técnicas tradicionales para decir qué porcentaje de credibilidad tengo de que seas un determinado SIMS. Y así uno puede hacer más robusto el sistema. Entonces, más allá de Computer Vision, hay toda una etapa de Python Analytics que es el pronóstico de cosas. Es yo pronostico o yo clasifico, yo digo, bueno, esto que yo estoy levantando es una Raspberry. ¿Cómo lo sé? Por un montón de información que le di sobre esta Raspberry en el tiempo. Eso es desclasificar, es asignarle una etiqueta a algo. Y Sí, es algo, sí, que te iba a decir, es como darle valor a esos datos que ya tienes disponibles y darle valor a través de los algoritmos. Pero los algoritmos también no hay que asustarse cuando escuchamos algoritmos, porque son como procedimientos que ya están, en este caso, procedimientos en código, que ya están disponibles. Y simplemente lo que hay que hacer es ver para qué me sirve cada caso. Un ejemplo que me gustó mucho, que vi hace tiempo, es cuando tienes imágenes de placas de huesos, más que todo para rayos X, donde tienes, y supongamos que tienes miles de imágenes, y si tienes un sistema de inteligencia artificial, puedes usar una placa de un paciente y saber qué tipo de lesión tiene en el hueso, a través de la placa, por ejemplo, entre otras cosas. Y bueno, más que todo lo que quería decir era eso, pues que no hay que tenerle miedo a la palabra algoritmo. Es un procedimiento nomás. Y como todo está hecho, solamente hay que aprender a ver cómo usarlo. Y más que todo, darle valor a los datos a la hora de clasificarlos, de identificar y sobre todo la palabra clave, la predicción. Predecir y es hermoso. A mí me encanta esto. sí, es algo yo a nadie le clavo con algo muy importante. En este curso se usan los algoritmos, como en Python inicial se utiliza el print, el len, el for. O sea, este curso se basa en dar, mediante muchos ejemplos, mostrarles para qué sirve cada herramienta. Entonces, ustedes básicamente al salir de este curso salen con su set de herramientas que ustedes cada uno se lo ordenó como más le gusta, y ustedes el día de mañana cuando tienen un problema determinado dicen, esto se parece a este problema que tuve, este es el destornillador que tengo que usar para solucionarlo. No vamos a ver cómo funciona cada uno por detrás, porque de nuevo, cómo funciona cada algoritmo por detrás es un trabajo de maestría o de tesis que hizo una persona hace 30 años y que tendríamos que estar meses investigándolo. Hay cosas muy sencillas que sí se podrían investigar cómo funcionan bien por debajo, pero hay cosas que son muy importantes, que ya vienen resueltas y ya están pensadas para que en Python invoquemos a la función o al método y lo usemos. Pero lo importante es saber para qué se usa cada cosa. Sí, en esa parte tienes razón, porque los algoritmos tienen una base muy matemática, pero a la hora de usarlo en programación es simplemente entender esto está acá, para qué me sirve y cómo implementarlo. Nada más. La parte que está detrás matemática, ya ese trabajo ya está hecho. Ahora lo que hay es que sacarle provecho. Así es, sí. Que es un poco la idea del concepto de la programación abierta y Python es no reinventemos la rueda, usemos lo que tenemos disponible y construyamos algo más grande a partir de eso. Sí, y no tenerle temor, pues. Aquí, más que todo, es un poquito más flexible. Tienes la información, la limpias, haces muchos gráficos para saber las tendencias y bueno, después implementar estos algoritmos. Más adelante, cuando se ve y trabajas con imágenes, van a quedar encantados. Y sobre todo con ahí hacen una consulta. Sí, Leandro. ¿Cómo está el apartado de limpieza de información en el curso de Analytics? Bueno, ahí nosotros la parte de Analytics, bueno, es algo que en realidad pasa en todos los cursos. Empezamos a usar una palabra muy linda que se llama pipeline, ¿sí? Que pipeline significa en castellano sería cadena de procesamiento. Entonces usamos una cadena de procesamiento en donde, como dijo Joana, nosotros nos establecemos una forma de trabajo, un proceso. Esa cadena de procesamiento, por ejemplo, en Django le encanta a Héctor usarla para decir, bueno, ¿cómo vamos a crear una API? Y él pone la cadena de proceso para crear una API, ¿sí? Como vimos en Django.
Y para Analytics pasa lo mismo. En la cadena de proceso hay un eslabón que cada uno tiene un objetivo. Y un eslabón es el de preprocesamiento. Yo tomo la información y la transformo para dársela al modelo, ¿sí? Uno no le da los datos como llega al modelo, sino que hace un pequeño preproceso. Ese preproceso se hace principalmente con la librería de pandas y scikit-learn, que no son más que eh, investigar la tendencia de una columna, sacar, agregar datos, sacar, agregar filas, sacar datos faltantes, reemplazar datos faltantes por datos conocidos. Es bastante de ese estilo, es cómo manejo la información que me falta o que me vino mal formada. Perdón, voy a meter una cosa ahí. Lea, vos no habías hecho los 2 cursos anteriores con nosotros. Vos recién te incorporaste con nosotros en Django. Pero estas son cosas para los chicos que están ahora en PP, ¿no? Son cosas que ya vienen madurando desde el primer curso, ¿sí? Toda la parte algorítmica, toda la parte de limpieza, ver los datos, ya vienen viendo NumPy desde, bueno, cuando arrancaron PP. Entonces, digamos, son un montón de herramientas que ellos ya vienen incorporando, ¿sí? Y que, digamos, no es que en la especialización de Analytics van a estar la mitad de la especialización limpiando datos, sino que, digamos, se muestran las herramientas, como bien dijo Joana, se enseña cómo utilizar las herramientas, los casos prácticos, ¿sí? Como toda especialización se va más a los bifes, o sea, digamos, Claro, exactamente. vos lo podés encarar tranquilamente porque vos tenés una buena base de Python, ¿sí? No sé cómo venís con el uso de NumPy, pero digamos, vos ya sabés utilizar Python y los chicos que llegaron hasta acá también, entonces tranquilamente pueden empezar con esta parte del proceso que vos mencionás, ¿sí? Pero no es, digamos, tratamos de no hacer un enfoque tedioso, ¿viste? Sobre la parte de limpieza de datos, porque fueron todos los ejercicios que venimos haciendo hasta este punto, que se finalizó PP. Ujú. Sí, tal cual, es como me encantó, o sea, bien simple como dijo Héctor, los cursos de especialización van a los bifes, o sea, van al caso práctico. Todo el sufrimiento ya los hicimos sufrir en los otros cursos de cómo manipular la información. No es más que aplicar compresión de listas, expresiones lambda, usar los métodos de NumPy para poder filtrar información que queremos o que no queremos que esté. Se basa en todos esos ejemplos y desafíos que vimos en los otros cursos. Acá bueno, ya pasamos lo difícil, ahora vamos a usar herramientas combinado con el conocimiento que tenemos para construir algo más grande. Un buen ejemplo, el caso anterior era REST Framework de Django. Bueno, vimos cómo hacer APIs en Flask, ahora vamos a usar un framework para construir APIs. Nos va a solucionar la vida, pero bueno, es necesario pasar por la experiencia anterior para poder saber de qué estamos hablando. Claro, para entender cómo funciona todo por detrás, digamos. Exactamente, sí, y que, digamos, te permite a vos dar un diferencial, ¿no? Es decir, bueno, no es que, uy, mira, yo sé que si pongo esta función anda, ¿no? Sino que, bueno, tenés un problema, tenés las herramientas para encararlos y resolverlos. Y bueno, además está decir de que esta especialización es la que está hoy en auge de todo, ¿no? O sea, digamos, cualquier empresa quiere incorporar algoritmos de inteligencia artificial, ¿sí? Para aumentar sus datos, para sacar mayor provecho, ¿sí? Entonces, digamos, es un valor bastante importante para el mercado hoy, todo lo que es la parte de inteligencia artificial. Sí, y otra cosa, acá no se usa tanto la consola. Exactamente, acá no está la consola. Acá no se usa tanto la consola porque puedes trabajar acá en Colab o en Jupyter, en Colab más que todo es más agradable porque todo lo que vas haciendo te lo va mostrando, es agradable la interfaz, ya sea para la limpieza de datos, para la representación gráfica de esos datos, y todo por pasos. Extraes los datos, los limpias, haces tu representación gráfica para ver la tendencia y en base a eso vas a implementar los algoritmos que ya están. Obviamente durante toda la cursada van a ir viendo esos algoritmos, para qué se usan, obviamente, cuál es la finalidad de cada uno. Ahí va a haber diferentes ejemplos muy atractivos, como por ejemplo, cuando lleguen al final, hay un ejemplo, no sé si todavía está, el de los Simpsons, donde puedes reconocer los diferentes tipos de personajes, es muy bueno.
Además de eso, también en la primera parte de la cursada tienes la clasificación de clientes, en fin, eso tienes mucha tela para cortar. Sí, si quieren saber qué se puede hacer con la inteligencia artificial, abren Instagram y todo lo que hay en Instagram es inteligencia artificial pura. Todos los filtros, que te pone una gorra, que te pone los lentes, que te cambia los ojos, que te pinta o que te aparece, no sé, que te dice a qué Pokémon te pareces. Bueno, eso es todo. Para eso se usa inteligencia artificial para Instagram. Sí, lo mismo en Mercado Libre cuando te sugiere un producto o Netflix te dice, che, viste esta serie, mirate esta que te va a gustar también. Sí, la Está en todo. publicidad, hoy la publicidad, Y, sí, y lo importante más que nada, yo creo que es más peligroso tener los datos mal analizados que no tener los datos. Entonces, es como muy, muy sutil esto, ¿no es cierto? Imagínense esto, un proceso de esto aplicado a salud o algo delicado que no nos podemos confundir y, y nos confundimos realmente, tomamos decisiones erróneas, ¿no es cierto? Entonces, analizar mal los datos o no tener el suficiente detalle o el suficiente criterio para hacerlo a veces es peor que no analizarlos, ¿no es cierto? O no tener los datos. sí, eso me hace acordar algo importante a mencionar. Bueno, todas las áreas que estamos mencionando se tocan, ¿sí? Y en este curso no se hace foco en la parte de APIs ni base de datos porque hay otras áreas donde es de más vital importancia que estén bien formados, como es en Django, que es el lugar donde uno desarrolla cómo va a ser el esquema de mis datos. Entonces, Analytics es un servicio, ¿sí? Para Django, Analytics es un servicio que se consume. Entonces, el servicio como tal consume los datos que le provee su entorno, que puede ser Django, que dice, bueno, vos, algoritmo de inteligencia artificial, usa los datos que yo te doy, toma esta pregunta, dame la respuesta. Entonces, este foco más que nada el foco está en qué algoritmos podemos usar para resolver qué problemas. ¿De dónde tomamos los datos o cómo construirlos? Ya para este curso ya está dado, los datos están disponibles, los vamos a usar. Después, de dónde sacamos los datos o cómo formamos la base de datos? Eso es otra parte del pilar, es la parte de la extracción o la transformación. Acá es más, bueno, tomo los datos y los consumo para sacar un resultado, que es algo que siempre hacemos foco. O sea, la parte de los datos es súper vital, súper importante, pero bueno, acá hacemos énfasis en que los datos ya están disponibles. Sí, Julián. Sí, una pregunta, me surgió curiosidad. ¿El gráfico que está ahí en la filmina, se hizo con Seaborn o...? Con Matplotlib se hizo. Ah, con Matplotlib, claro. Sí, No le funciona. tenían Radar. fe a Matplotlib, ¿no? No le tenían fe. No, Seaborn no tiene algo como esto, o no lo encontramos en su momento. Está bueno que mencionaras Seaborn porque Seaborn es genial, o sea, es un Matplotlib con esteroides. En este curso se hace mucho énfasis en Seaborn porque hay un montón de cosas que resuelve que con Matplotlib llevan unas cuantas líneas más de código. Entonces, en este curso se hace foco en Seaborn, que es lo mismo que Matplotlib, pero bueno, tiene algunas cositas extras interesantes. Claro, claro. Bueno, avanzamos al próximo. Dale, avancemos así. Dale. Bueno, vamos a hablar ahora de IoT, ¿sí? De IoT, que como se fijan, cómo está distribuido el radar, tiene un montón de peso en deploy y un montón de peso en testing y bastante en algoritmos y en APIs. ¿Y esto por qué? Como habíamos hablado antes, IoT, al ser la parte encargada es el dispositivo, lo que está conectado al mundo físico y al mundo digital, está muy cerca del cliente. En general, el dispositivo está en donde está el cliente. Entonces, está mucho más cerca de deploy que Django, o sea, que una aplicación web. Porque una aplicación web normalmente está en cloud. Cloud, obviamente, el usuario con su celular o por donde fuera consume la aplicación que está en cloud, pero no la tiene in situ. El dispositivo normalmente está in situ, está en el lugar. Entonces es mucho más deploy, es mucho más cercano y también es porque uno puede en el mismo dispositivo colocar su servidor web. Entonces, a veces en IoT uno le toca hacer el deploy de todo. Le dicen, toma, este es el modelo de inteligencia artificial, esta es la aplicación web, metela todo en el dispositivo. Y entonces tenés que luchar mucho con eso, luchar con que las cosas funcionen ahí. Entonces, como las cosas tienen que funcionar ahí en el dispositivo, es donde deploy tiene mucho peso y como deploy tiene mucho peso, bueno, aparece la bendita consola. Porque
como cualquier servidor Vamos. web, las cosas se resuelven por consola. Entonces, casi muchas líneas se van a ejecutar por consola para poder lanzar un servicio, para poder ver si está arriba, si está funcionando, para reiniciarlo, para bajar una actualización. Muchas cosas se van a hacer a través de la consola. Sí, también les va a permitir salir de su computadora, ¿no? O sea, van a estar trabajando de manera remota, o sea, con dispositivos remotos que no tiene por qué ser un dispositivo. La parte de IoT también se enfoca, por eso está la parte de Microsoft Azure, de la gestión de una nube de dispositivos tal vez, no solamente uno. O sea, que tiene varias implicancias. Igual, seguí vos, Ernie, que ya tenés el hilo. Bien. Bueno, hablando de eso, como bien dijimos antes, siempre hay varios perfiles y nosotros intentamos darle el panorama de cómo funciona cada uno para que ustedes puedan defenderse o interactuar con sus pares. En IoT hay dos perfiles marcados. Está el perfil que trabaja en lo que se llama el dispositivo como tal, que es el Edge, ¿sí? Que trabaja en la punta, y el que trabaja en cloud. El que trabaja en Edge se encarga más del deploy, se encarga de decir, bueno, voy a hacer que las cosas funcionen ahí, y el que trabaja en cloud, en Azure en este caso, es el que se encarga de monitorear que todos los sistemas estén funcionando, si la administración de todos los dispositivos y que además la comunicación entre ellos funcione. Porque un dispositivo envía información, que ahí es donde aparece la parte de APIs y MQTT, un dispositivo envía información a la nube, que esa información capaz se tiene que distribuir a un montón de dispositivos para que tomen una decisión. Entonces, la parte de cloud es la que uno se encarga de hacer que eso fluya, crear la red, ¿sí? Crear la red de dispositivos. Y la parte de Edge es el desarrollo para el dispositivo en concreto. Entonces, en los dos lados uno mete Python, ¿sí? Ya sea el dispositivo, que es el script que hace una tarea puntual, o el script que va en cloud, que se encarga de unir toda esa información y distribuirla de una forma coherente. Como el dispositivo en este caso, que ya vamos a entrar al detalle, estamos acá mostrando una Raspberry, que es la que les mostré antes, que es un dispositivo, es el dispositivo clásico de IoT, de computadora embebida, que corre un Linux, que permite correr Python. Estos dispositivos, en general, al estar conectados con el mundo físico, no siempre la información viene tan linda como uno quisiera, ¿sí? Viene con ruido, viene mal formada y hay que transformarla. Por eso una de las patas del curso es cómo capturar esa información del mundo físico y analizarla para poder pulirla, transformarla o limpiarla, ¿sí? Hacer lo que se llama análisis de señales, que es de nuevo lo mismo que en Python Analytics, son algoritmos, ¿sí? Por eso es bastante fuerte Python IoT en algoritmos y de nuevo no vamos a desarrollar algoritmos desde cero, sino que es elegir, saber usar, conocer qué algoritmos existen y saber cuál utilizar. La parte de base de datos no tiene tanto peso porque la información se va a enviar a cloud y en general el que arma la base de datos en cloud es el que armó el backend, no necesariamente, no generalmente es IoT, ¿sí? Por eso de nuevo acá es donde más peso tiene Django, que es la parte de backend, que es bueno, el dispositivo IoT envía la información a la nube, puede tener su propia base de datos interna, pero suele ser algo muy chiquito, con SQLite, no algo muy importante, y la información cuando va a la nube sí se transforma o se agrega de una forma tal definida por quien diseñó esa arquitectura de datos. Algo importante mencionar es que, bueno, como el dispositivo está en el lugar, está en la tienda y no puede fallar, o si falla me tengo que enterar, tiene mucho de testing. Si quiere decir de que yo me tengo que enterar cuando las cosas van bien o van mal. Eso mucho se hace con envío de telemetría, envío de datos hacia la nube. Entonces yo envío, por ejemplo, cada 5 minutos una señal al cloud diciendo estoy vivo, estoy despierto, ¿sí? Eso se usa para poder saber qué dispositivos están arriba y qué dispositivos no, o enviar una notificación de falla. Para automatizar eso, algo de las cosas que se va a ver en Prometheus es la automatización de ese tipo de controles y una de las librerías más utilizadas para eso es Prometheus, que básicamente se encarga de generar ese login, ¿sí? Envía la data de consumo de CPU, consumo de GPU, consumo de RAM, consumo de disco, temperatura del dispositivo, si está vivo o no está vivo, hace cuánto tiempo está vivo, todo lo relativo a la salud del dispositivo. Y todo se va a enviar por MQTT, que es una forma de envío, es como un JSON, es un formato, bueno, es un JSON pero enviado de una determinada manera, junto con Wi-Fi, que es lo que tiene de fortaleza la Raspberry, que ya tiene Wi-Fi incorporado, entonces a través de MQTT, que es un JSON, y Wi-Fi los datos se envían a la nube.
Y la plataforma que estamos usando para la nube es Microsoft Azure IoT, que es la plataforma más utilizada para IoT. Hay otras, sí, pero como dijo Héctor, nosotros principalmente damos lo que se usa actualmente en industria. Si en 2 o 3 años, no sé, Microsoft Azure pierde popularidad y pasa a ser Amazon de nuevo o pasa a ser Google, será la plataforma que sea vigente en ese momento. Hoy en día la más popular es Azure IoT. Sí, un detalle también que no está de más es que esto es lo más estándar y como dice Hernán, es lo que más mueve el mercado, ¿no es cierto? Ahora, IoT, si bien la I es de Internet, ¿no es cierto? No necesariamente implica que sí o sí el dispositivo tenga que tener Internet, ¿sí? Puede ser una red local y trabajar localmente y operar localmente sin necesidad de Internet o seguir trabajando en caso de perder Internet, ¿sí? Porque esto quizás está como muy pensado el estilo europeo o el estilo yankee, en que perder internet es una locura, pero acá sí se pierde internet, ¿no es cierto? Acá cada tanto perdemos conectividad. Entonces también el sistema tiene que estar preparado para pérdidas de conexión o diferentes problemas que pueda llegar a tener. Exactamente, sí. Así es. Por eso, bueno, como bien dijo Javier, muchas veces si el cliente va a consumir una aplicación web, la aplicación web se hace su deploy, se hace su despliegue en el dispositivo, porque de esa manera tengo menos riesgos de que la aplicación no pueda ser consumida por la persona si se queda sin internet. Y a veces el internet solamente se deja para actualizar el dispositivo de forma remota, o sea, bajar un nuevo script de Python de forma remota, o enviar datos sobre hace cuánto tiempo el dispositivo está encendido. Y muchas veces, como dijo Javier, lo que es importante del negocio, de lo que no puede fallar, de lo que tiene que seguir funcionando, queda desplegado en el dispositivo. También por eso la iniciativa del curso es usar una Raspberry justamente por eso, para que no haya límites, para que si queremos desplegar un Django o un Flask, nos dé la capacidad. Hay dispositivos mucho más pequeños que la Raspberry que no usan Python, usan MicroPython o usan C o usan Arduino, que también permiten hacer muchas de las cosas que se ven en este curso, pero tienen una vara más baja. No es tan edge, como se dice, no es una computadora embebida, no es un sistema, no es una computadora, no es un Linux embebido, o sea, no es una mini computadora. Una de las cosas que más hacemos foco en este curso es que los que quieran experimentar con el hardware, bienvenido sea. Si alguno ya tiene una Raspberry, la puede aprovechar en este curso, pero también nosotros hacemos mucho foco en que puedan hacer todo de forma, vamos a decir, simulada, con una virtual machine, para que no tengan que por qué acceder al hardware que sale su dinero y puedan también experimentar todas las herramientas que se ven en este curso. Sí, mismo por el lado de sensores, no hay que andar comprando sensores. Nosotros podemos vincular incluso el celular si quisiéramos y utilizar todos los sensores del celular. Digamos, se puede aplicar en proyectos y demás. Sí, o visualizar la información incluso por el celular. Ahí están lo que son los dashboards MQTT, entonces si nosotros realizamos bien el envío de datos a través de MQTT, el celular ya tiene aplicaciones de tableros MQTT, de manera que sea muy sencillo probar nuestras aplicaciones a través de MQTT y que no requiera ni siquiera hacer una página web o algo. ¿Sí? Eso, obviamente la página web es algo un poquito más profesional y un poquito más vendible, pero tranquilamente uno puede bajarse la aplicación y configurarlo y ya sale andando. Sí, hay un montón de herramientas ya resueltas para este tipo de cosas. Y como bien decía, bueno, esto es el uso de cosas conectadas a Internet. Nosotros proponemos la Raspberry, pero también puede ser una PC, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Todas las tecnologías que se usan acá son compatibles con todos los sistemas Linux o Windows, ¿sí? Todas estas herramientas. Y mucha consola. Sí, eso sí, la consola, no Mucha importa consola. si sea un dispositivo o no sea un dispositivo, casi todo es por consola. Sí, y no se asusten, como recién Johanna y los chicos, no se asusten con la consola, no se asusten con el Linux tampoco. Se van a dar cuenta que en el fondo es lo mismo que el Windows y nos permite muchas cosas que quizá Windows es un poco más restrictivo, ¿no? Es un Windows bueno. Es un Windows bueno. Es un Windows bueno. Incluso las versiones de Raspberry tienen cosas como poder apagar el HDMI, poder apagar el Wi-Fi, si conectamos un cable de red lo apagamos para disminuir el consumo, limitamos el procesador, o sea, tiene un montón de cosas fáciles de hacer o relativamente fáciles de hacer para optimizar la placa, que Windows es como casi
imposible, diría, el 90% de las cosas en ese sentido, ¿no? No es tan amigable a toquetear como lo es Linux o la imagen de Linux para la Raspberry. Sí, algo que hay que mencionar es que tanto el curso IoT como el curso de Django, como están más cerca del deploy, del despliegue, y tienen más presente el tema de la consola, todo eso está contemplado en las primeras clases, esa curva. Si no, no es que no se va a dar, no se va a hablar de cómo se maneja la consola, o cómo se maneja Docker, o cómo se maneja un dispositivo remoto. Todo eso es parte del curso, al fin y al cabo, porque no es conocimiento requerido o experiencia previa que necesiten para poder hacerlo, sino que está contemplado en las primeras clases hacer esa curva de aprendizaje. Bien, bueno, no sé si alguno de ustedes chicos quiere agregar algo más, si no pasamos a la parte de preguntas. Por mi lado, está bien. Bien. Sí, si alguno tiene una PC que quiere usar o alguna placa que no sea la Raspberry, lo podemos ver también. Yo creo que IoT, el atractivo extra que tiene en particular con respecto a los otros cursos es que te da una interfaz con el mundo real, ¿no es cierto? En ese curso ustedes, obviamente, bueno, habrá que comprar una Raspberry, una placa en caso de ser necesario o algún tipo de sensor, pero ustedes van a poder encender las luces de la casa, por ejemplo, o pensar un proyecto que encienda las luces de la casa y quizás eso es un poco, o por lo menos a mí, inicialmente me atraía más que ver algo o hacer algo físico, controlar algo físico a través del celular o de la PC, que ver algo que quizás en el fondo no sabemos bien qué pasa, muy en el fondo, ¿no es cierto? Es algo medio mágico y te da una respuesta, los algoritmos. Sobre todo los algoritmos de Hernán, ¿no es cierto? Que creo que los entiende solo él. No son De lo de complicado que algoritmos son. de Hernán, pero más o No le menos, gusta la magia, no le gusta la magia. ¿viste? Caja negra no, Le gusta saber el truco de la magia. claro. Sí, es como bien dijo Javo, Internet de las cosas, IoT, y la principal fortaleza es que es eso, es la conexión entre mundo físico y digital. Entonces, esa es donde la parte más interesante que tiene es esa, es como concretar algo que es digital al mundo físico. Es más tangible. Sigue teniendo magia igual por atrás como todo, pero es más, Sí, es más sí, sí. tangible. Sí, Sí, y sí, un pero dato. Ah, perdón, dale. no, sí, pero eso también va a depender de cada uno de los chicos, la forma en que le gusta aprender, porque si una persona que es más visual, le gusta ver qué es lo que está pasando, le va a encantar esto. En cambio, hay otras personas que no, que van más a lógica y le gusta la parte de la abstracción, a la consola. Bueno, ahí tiene disponible Django, tiene disponible las demás. Esto es más para personas que le guste ver qué está pasando y cómo lograr que pase en IoT. Sí, y lo que quería agregar es que la Raspberry, o sea, la idea también de un poco la Raspberry no está limitado únicamente al mundo de la programación, no es que son cosas específicas, sino que hay imágenes para hacerlo como si fuese un Chromecast, hay imágenes para hacerlo una consola retro que se llama, creo que se llama RetroPie, y hay algunas imágenes que ya lo tienen hechos, entonces si uno por ahí dice, bueno, me gusta, pero no, es una inversión de por ahí creo que está 5.000, 6.000 pesos una Raspberry, por ahí anda una 3. Después lo puede convertir en una consola de videojuegos o lo puede convertir en un Chromecast, o sea, no es algo que si no si por ahí después no sigue con esto, lo va a tener ahí tirado y lo va a abandonar, ¿no es cierto? Entonces tiene otros usos, o si no, simplemente lo usa como mini PC, con un Windows o con un Linux también podría llegar a ser. La puedes transformar en un firewall, lo puedes hacer cualquier cosa. En definitiva es una microcomputadora. Es una Yo, microcomputadora como tal. una microcomputadora, sí. Mi nene la usa como, como RetroPie, ¿viste? Me pide bajarle todos Genial. los juegos. No, está genial, Sí, sí. sí, es. Configurame el control de la Play 4 para jugar a la RetroPie, bueno. Configurámelo ahora para la Play 4, bueno. Viste, estamos todo el tiempo así, pero está bueno. Bien. Bueno, respecto al cuándo se dan cada una de estas especializaciones, las especializaciones suelen dar como una detrás de la otra, esa es como la manera que está organizado. Actualmente está en vigente la de Django, o sea, actualmente se está desarrollando la de Django, se está dando, o sea, el curso vigente actual es el de Django que termina ahora en fines de septiembre.
En octubre arranca la primera especialización de lo que sería, que ustedes podrían cursar, que es la de Analytics. Terminada Analytics, en febrero empieza la de Django de nuevo, y en marzo empezaría la de IoT. Eso es el calendario, a grandes rasgos. Hoy, ¿no? Claro, Ese es hoy. el calendario definido Todo puede hoy, cambiar la ¿no? semana que viene. Si Tal se cual. quieren anotar todos en Analytics, mañana abrimos Analytics, lo ponemos a Hernán ahí, lo atamos a la silla. Repito. El próximo curso de especialización que se abre es en octubre, primera semana de octubre, que es el de Analytics. Como dije antes, se suele cerrar un curso de especialización y se abre otro. Van uno detrás del otro. Ahora se cierra un Django que está cursándose ahora y se abre el Analytics en octubre. En febrero se cierra el Analytics, o sea, en diciembre se cierra el Analytics y en febrero se abre un Django. Y en marzo se abre un IoT. Ese es el cronograma, como dijo Héctor, ahora. Si nos preguntan ahora, ese es el cronograma. Se suele ajustar un poco también a la demanda. Sí, o sea, no son excluyentes tampoco. O sea, si te interesaron dos, se pueden hacer las dos, o sea. No. Es que las tres están muy influenciadas. O sea, como bien Están muy dijo Héctor, relacionadas, las tres especializaciones van a los bifes. O sea, las tres están relacionadas directamente con el mundo laboral. Entonces, no es que una esté y una no esté, sino que las tres hoy en día son campos que están desarrollados en la industria del software. Totalmente. Bueno, era un poco la idea de plantear estas soluciones integrales que mostramos al principio, ver cómo se relacionan las tres. Pero bueno, hoy, digamos, si vas a trabajar en un equipo donde tenés a alguien que haga la parte de inteligencia artificial, si vos haces la parte de backend, te va a tocar implementar los algoritmos que tus compañeros hicieron. Entonces, digamos, si no sabes TensorFlow, porque hiciste Django, bueno, en ese momento vas a aprender TensorFlow, porque lo vas a necesitar para aplicar los modelos. Entonces, digamos, están todos relacionados. Lo que pasa es que, bueno, como mostraban los radares, un poco es mostrar cuál es el fuerte de cada uno, ¿viste? Sí, Así que, digamos, si tenés que elegir uno, puedes hacer uno, dos o los tres, ¿sí? En función a lo que dicte tu corazón, en definitiva. También mostramos un poco de las otras especialidades en cada especialización. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos haciendo ahora la especialización de Django y vamos a ver cómo implementar un algoritmo o un producto de inteligencia artificial, ¿sí? Dentro de un backend en Django, ¿sí? Entonces, mismo en programador Python hemos mostrado también simulaciones de IoT con el tema ¿cómo es esto? De los el pulso sensores de ritmo cardíaco. cardíaco y de los pulsos. Entonces, la idea es mostrar un poco, ¿sí? Y ver cómo se relacionan, porque pasa mucho que hay gente en la calle laburando que por ahí se formó en la parte de Analytics y solamente sabe hacer un collab, ¿no? Y es como, bueno, mira, yo hago esto y es como que no lo puedo sacar de ahí, ¿no? Pero eso tiene que ir, digamos, a un producto, no es solamente, bueno, mira, terminé el collab, listo, re lindo, págame el sueldo. Eso es parte de una cadena de proceso, ¿sí? Y después el pobre tipo de backend es el que recibe, ¿sí? Un algoritmo y le dicen, che, y bueno, mira, acá está el collab, fíjate lo que haces. Entonces hay una relación fuerte, ¿sí? Entre todas las especialidades. Sí, Me como parece que, bien bueno, dijo, hay que ver en qué te enfocas más. Sí, Héctor, por ejemplo, para cerrar dale, dale. rápido, en Sí. Analytics se muestra en muchos de los ejemplos de, bueno, esto es cómo sacamos lo que está en cola y lo llamamos un Flask, que es lo que la gente que cursa PP sabe, o sea, Flask de forma rápida, yo puedo hacer una pequeña aplicación donde hay un montón que hicimos de ejemplo, pero hay una del Titanic, donde vos cargas tus datos y te dice si sobrevivís o no sobrevivís al Titanic. Y eso es como dijo Héctor, bueno, se sacó los datos del Colab, se subió un Flask y se armó una aplicación. Obviamente que a esa aplicación le falta un montón de cosas, le falta la base de datos, le falta todo un sistema de gestión de usuarios, carga de información, un montón de cosas que se ven más en Django porque es sentarse a aprender un framework de desarrollo de aplicaciones web.
Sí, para sumar un poco también, la realidad es que nadie trabaja exclusivamente de algo, ¿no es cierto? O sea, no, por más que sea especialista en analytics, como decían recién, si esa persona no recibe datos o no entiende cómo recibir los datos, porque no se logra entender con el de IoT o con el de otra área, no va a poder trabajar bien nunca, ¿no es cierto? Entonces, ninguna área es ajena del todo a las otras. Entonces, por lo menos tenés que entender de qué habla el otro, de qué se dedica y cuáles son las limitaciones, ¿no es cierto? Porque por ahí uno dice, bueno, yo soy especialista en IoT y le mando toda esta información, total, el de Analytics sabe resolverlo, y capaz el de Analytics tiene una tostadora y le estás mandando una cantidad de información que no puede procesar nunca, ¿no? Entonces, hay que conocer lo que trabaja el otro, más o menos, por encima, aunque sea, y las limitaciones que pueda llegar a tener, o las aptitudes que pueda llegar a tener, ¿no es cierto? No le podemos pedir a alguien de Analytics que nos haga una página web, por ejemplo. O sería O más sea, propio hablarlo en Django, ¿no es cierto? claro, como pedir se ¿Cómo? lo podés pedir, ¿no? Bueno, sí, pero Ah, digo, o sea, hay que tener en mente en qué se especializa el otro y por eso hay que conocer el mercado, ¿no es cierto? Eso es algo que siempre decimos también. Cuando uno va a programar, sea lo que sea, ¿no es cierto? Tiene que conocer del mercado en el que va a programar, ¿sí? Si uno va a programar algo, un sistema para finanzas, tiene que saber de cómo se mueve el mundo de finanzas, aunque sea por encima, ¿no es cierto? Y acá es lo mismo. Cuando uno va a decir, bueno, yo levanto todos estos datos y quiero que me los procesen, bueno, tengo que saber quién me los va a procesar o quién me los va a analizar, cómo lo va a hacer, en dónde, como para yo saber también qué le puedo mandar, en qué formato y qué le puedo exigir o qué le puedo pedir, ¿no es cierto? Allí hay consultas sobre cuánto dura en las especializaciones, específicamente de Django, y si se puede volver a repetir cuando inicia cada una. Ahí estoy escribiéndolo por chat así queda Ah, dale. plasmado. Sí, muy Sí, igual importante. seguramente vamos avisando por Discord y todo eso, ¿no? Sí, obviamente. Y como, obviamente, a ver, algo que dijo muy importante Javier, yo ayer compartí el desarrollo que yo hice para una especialización en inteligencia artificial, donde estuve 8 meses elaborando los algoritmos que son encargados de detectar a los SIMs y 2 meses trabajando en la aplicación web para mostrar, ¿sí? Entonces, yo sabía hacer la aplicación web, pero fue el 20-80. Si el 20% fue la aplicación web, porque lo tenía que hacer, no lo iba a hacer nadie por mí, lo hice yo. Entonces, fue el 20% de todo el producto. El core estuvo en los modelos o los algoritmos de inteligencia artificial. Si hubiera sido al revés, si hubiera sido el 80-20, hubiera sido 80% de aplicación web, esa aplicación web hubiera soportado diferentes tiendas, que no lo soporta la mía, guardar la información de telemetría, que no lo hace, guardar y generar reportes, que no lo hace, generar usuarios, administrar usuarios, que tampoco lo hace, soportar servicios, deployarlo a la nube, que no está hecho. ¿Sí? Todo eso es el otro 80% que no está hecho. Y lo mismo en IoT. Eso tiene 20% de IoT, porque se consumió información de un video, pero no de una cámara. Entonces, bueno, ahora tenés que consumir información de una cámara real. Bueno, ahora que consumiste información de una cámara real, coloca tu algoritmo en un dispositivo, porque quiero reducir el consumo de ancho de banda. Entonces, todo se relaciona con todo, pero uno hace foco en una parte, al menos en un proyecto, y va mutuando lo que va haciendo uno, pero siempre es valioso tener conocimiento de todas las partes. Y en cada especialización, como dijo Héctor, se da una alusión a cada una de las otras. Se muestra, bueno, este es un servicio, en Django se muestra cómo incorporamos un servicio de inteligencia artificial de esta manera, pero no desarrollamos el servicio o el modelo en ese curso. Es un poco lo que pasa con el frontend y el backend, ¿no es cierto? Uno puede ser 100% backend, pero en algún momento va a tener que mostrar una página web o va a tener que mostrarle algo al usuario. Entonces ahí va a tener que acercarse, aunque sea un poquito al mundo frontend y viceversa, ¿no es cierto? y entenderte con tus compañeros, ¿no? Porque vos tenés que armar un JSON, ¿entendés? Y la gente de frontend tiene una forma de pensar y está preparada de cierta manera, su contexto de trabajo es el navegador, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos, si uno que viene del backend, por ahí lo piensa distinto. Una petición HTTP para los chicos que empezaron en Python es un request y una dirección y ya está. Pero para el tipo de frontend tiene muchas más cosas, ¿no? Entonces, digamos, ese acercamiento es importante tenerlo.
Sí, para entender los chistes también, sobre todo, ¿no? Si no, uno queda- Obvio. Sí, los que sube Ernie y los que subo yo al Discord. Los tuyos no. los Qué míos los malvado. entienden todos. Los tuyos son mejores, los tuyos son. Qué malvado. Así que bueno. Pero bueno, o sea, siempre que tengan dudas sobre cómo está compuesta una aplicación o un sistema, cómo se involucra con cada una de estas especializaciones, para eso está el Discord, para hablar de este tipo de cosas. Nos pueden sacar cualquier tipo de duda que tengan sobre el curso o sobre algo o material externo. Así que en ese aspecto no están solos para nada. Un poco de la idea de estas charlas es para eso, para disparar un poco su curiosidad y que después lo podamos hablar entre todos, lo podamos debatir. No, che, estamos re bien con el horario. Me dijiste Sí, 8:30. La puntual. verdad, Sí, tal cual. qué prolijidad. Así que bueno. No sé si tienen alguna otra duda, chicos, si no, igual lo seguimos charlando por el Discord día a día. Y lo mismo, bueno, siempre nosotros vamos a poner, más allá de memes, vamos a poner artículos o noticias relacionados con cada una de estas cosas, para que se vayan dando cuenta de cómo esto se relaciona o se usa en la vida real. Y propuestas laborales. Sobre todo, propuestas También. laborales. Bueno, perfecto, Bueno, chicos. excelente. Gracias por participar y por ponerle onda y entusiasmo. No, muchas a gracias todos, a ustedes. Bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos en Discord y en las Nos clases. vemos, chicos. Chao, Listo, muchas chao. gracias. Nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Gente, Un gusto. gracias Chau. por venir, ¿eh? Chao. Chao, Chao. nos vemos.